Bueno, buenas noches para todos. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a ustedes al doctor Julián Escobar, nuestro presidente del capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Actualmente es cirujano de mano y de miembro superior de la Clínica Santillana de Manizales y del Hospital de Occidente de Kennedy en Bogotá. Nuestra charla va a tratar de fracturas complejas de radio distal, las estrategias de manejo. Al final, por favor, nos van haciendo llegar las preguntas. La parte de preguntas creo que es muy importante aprovechar la experiencia del doctor Julián para que nos absorba las preguntas del día a día del manejo de esta fractura que es tan común, que nosotros pensamos habitualmente que es fácil, que manejamos bien, pero algunas fracturas se salen de la rutina y nosotros debemos tener alertas para que son seguramente las que nos va a dar el doctor Julián con esta charla. Bienvenido, doctor Julián. Siga, por favor. Gracias, doctor Rodrigo. Entonces, bueno, es un placer para mí poder estar aquí con ustedes esta noche. Vamos a tratar de hacer una charla lo más dinámica posible. Entiendo que hay demasiado que hablar para una sola charla de radio distal. Por eso vamos a enfocar la charla en tips, en tiros, como lo decimos nosotros, trucos y como dicen ahorita los gringos, traps, que son trampas o cáscaras, como nosotros conocemos mejor en nuestro argot. Entonces, básicamente, dentro de estas fracturas complejas de radio distal, pues no tengo ningún conflicto de interés, no estoy representado ni patrocinado por ninguna casa ortopédica y sobre todo importante esta diapositiva para esta charla. Y todos los pacientes que están aquí autorizaron su publicación. Entonces, los principales objetivos es que entendamos cómo tratar bien esta fractura, que como lo decía el doctor Vargas, no echemos todos en una bolsa donde es placa volar o un yeso, y donde no se nos va a escapar de esos dos tratamientos. Vamos a reconocer cómo evitar complicaciones, por eso me voy a enfocar en dar casos. Muy bien, entonces, el problema es que la fractura radiodistal la manejamos todos, ortopedistas desde segundo nivel, desde primer nivel hasta cirujanos de mano o cirujanos de trauma de tercer nivel. Es una patología que está en todos los grupos etarios, por eso debemos cada vez entender que los traumas de energía aumentan más y cada día se comprometen más estas columnas. Estas columnas, muchos ya están familiarizados con ello, las columnas de Rickley Regazzoni, donde estamos entonces hablando de una columna lateral que es fundamental para la estabilidad. Hago énfasis en esa columna intermedia, en la color azul, que nos habla de fuerza, y hablo también un énfasis en la charla sobre las lesiones del fibrocartílago triangular y el lado cubital del puño tan olvidado. Dos diapositivas de teoría para que podamos entender para dónde vamos, y pues es la clasificación A O, todos la conocen. La tipo A es aquellas que son extraarticulares, las cuales se van a escapar de la búsqueda de esta charla. Las B, que son articulares parciales, y las C, que son articulares complejas. Sin embargo, pues esta clasificación de Fernández a todos nos gusta mucho porque nos habla de la patomecánica, donde entonces encontramos que las tipo 3 y las tipo 5 serían fracturas tipo C, porque tienen un compromiso articular severo y vamos a necesitar unas estrategias de tratamiento especiales. Entonces empecemos con este caso. Esto es una paciente del día a día, un turno cualquiera, 52 años, ama de casa, se presentó así en el hospital, una caída en el baño. El residente lo ve, lo valora, lo comenta después, va al especialista, lo ve, no le ven mayor problema, pero esta es la evolución que tiene esta paciente. Cuando nosotros entramos a ver cómo le va, tiene un colapso completo, y para poder explicar cómo se fue de esto a esto, tenemos que ver que al principio esta paciente nunca tuvo una fractura estable, porque las mediciones radiológicas, que les dejo la referencia, hacen énfasis en que toda fractura que tenga una pérdida de la altura radial menor de 5 milímetros, una pérdida hacia dorsal de su carilla articular mayor de 15 grados, 10 grados en algunos, una pérdida del tilt, un escalón articular, una incongruencia de la articulación radiocubital distal, ya nos habla de un factor de una fractura inestable. Y esta paciente tenía 3 de los 5 factores. Este es otro caso, una abuela que se presenta al servicio también con una fractura de la muñeca derecha. La muñeca izquierda había tenido una fractura hace 20 años. Esta señora tiene 85 años. A los 65 años presentó esta fractura y le dieron manejo ortopédico porque las fracturas de radio distal pegan, pero mire en las condiciones en las que consolidó. Por eso, a pesar de la edad, nos fuimos directamente, a pesar de que era un trazo simple, a hacer una fijación, porque no siempre consolidan o consolidan de la mejor manera.
¿Cuáles van a consolidar rápidamente para seguir adelante? Las que están mínimamente desplazadas, los niños, la gran mayoría de las extraarticulares del anciano que son reducidas. Pero si usted tiene que hacer este tipo de maniobra para reducir una fractura, es porque no es estable, ¿sí? Partamos de ese hecho. Claro que una reducción cerrada sigue teniendo mucha cabida en las fracturas de radio distal, pero usted tiene que dejar posiciones extremas para que se mantenga reducida, entre comillas, es porque no es una fractura estable. Y si le van a inmovilizar, como le puso esta paciente su propio yeso, pues tiene que ser un yeso adecuado, si no van a terminar con toda razón odiándolo. Y un yeso adecuado es aquel que permite rehabilitar desde el principio el paciente. Todo paciente con una fractura de radio distal debe poder hacer estos 6 movimientos, y esto es una diapositiva tomada de las terapeutas, donde básicamente explican los arcos de movilidad que tiene que hacer todo paciente que tiene una fractura radio distal antes de rehabilitar la muñeca. Y la gran mayoría de las inmovilizaciones ni siquiera le permite a los pacientes esta movilidad de los dedos, lo que va a llevar a esto, rigidez y limitación funcional con unos pésimos resultados funcionales, así los resultados radiológicos pero desinsatisfechos. Muy bien, sin hablar de las complicaciones de una inmovilización mal realizada, un yeso circular en un paciente manipulado o que está en un proceso de edema puede terminar perfectamente como este caso, una contractura histérica de Goldbach, o como este caso en una fasciotomía con un síndrome compartimental. Listo, ya tenemos este abrebocas y entonces hablemos de qué ha pasado con las fracturas de radio distal. Mire, esto es relativamente viejo, 1999-2007, y la flecha roja es la cirugía abierta y la flecha azul es la cirugía percutánea. Miren cómo se están invirtiendo las curvas. Esto tiene que tener alguna explicación, y las explicaciones son las siguientes. ¿Cuál es la cabida de la técnica de clamps y de la reducción cerrada de fijación percutánea? Pues independiente de la técnica que usted quiera realizarle al paciente, llámese implants, llámese cualquiera de ellas, tiene que ser un paciente que tenga una fractura extraarticular, porque es muy difícil con un PIN poder manejar una fractura extraarticular que tenga buena calidad ósea y que sea una fractura que con la suficiente fijación percutánea quede estable. Entonces, cuando uno revisa esto, ya ve que muchos de los pacientes se dejan de poder tratar acá. Este es un caso de un paciente de 28 años que me explica, doctor, a mí me tuvieron que jalar mucho porque yo tenía un bloqueo mientras el doctor me cuadraba y después de la cirugía perdió la movilidad del pulgar. Cuando yo entro a revisar el paciente, me encuentro este panorama. El paciente tenía una pérdida de la movilidad del pulgar porque el flexor pollicis longus había quedado atrapado en el trazo de fractura. Entonces, si usted tiene que hacer una maniobra excesivamente agresiva, excesivamente traumática para reducir una fractura radial, es porque no es una fractura estable, es una fractura que requiere un manejo quirúrgico. Muy bien. Hablemos también de algo que es muy frecuente en algunos ortopedistas, y es la fijación externa en el radio distal, bien sea con fijación percutánea o no. La fijación externa, que antes fue el caballito de batalla, realmente tiene mucho que controvertir debido a lo siguiente. En esa imagen ustedes observan los ligamentos extrínsecos de la muñeca, con los que uno en teoría hace la ligamentotaxis. Pero esa ligamentotaxis realmente no reduce el cartílago, y esa ligamentotaxis, cuando usted utiliza un tutor pensando que el ligamento le va a ayudar a reducir, mire que los estudios demuestran que las posibilidades de que un paciente con una fractura radial tenga una lesión ligamentaria de cualquiera de los que estoy mostrando en pantalla es hasta del 98%. Entonces, si entendemos que una fractura radial siempre está acompañada de lo que algunos llaman el esguince, que no es más que una lesión ligamentaria, no vamos a poder tener una ligamentotaxis como queremos. Entonces ya empezamos a encontrar muchas complicaciones en la fijación externa para el tratamiento de las fracturas de radio distal, como lesiones neurológicas, como falla de los pines, infección, una sobredistracción que puede llevar a lesiones catastróficas del tipo síndrome regional complejo, lesiones del nervio mediano y rigidez. Este es un caso donde se evidencia cómo hace una osteitis el tutor, pero este caso es todavía más importante para que observen cómo la rama sensitiva del nervio radial se encuentra prácticamente en el trayecto de fijación de los pines. Por eso, si usted va a realizar una fijación con un tutor, debería ser una técnica mini open para poder evaluar el nervio, la rama sensitiva del radial, que es un nervio supremamente doloroso cuando el paciente tiene una lesión iatrogénica del mismo, casi que condena a unos malos resultados y reaccionar la rama sensitiva del nervio radial. Una técnica mini open le permite una adecuada exposición del hueso y fijar. Entonces, este es el caso para un tutor, un hombre de 48 años que estaba reparando el tejado, se cae, el paciente consulta, este caso lo operé cuando trabajaba en el Hospital Santa Clara,
Entonces me comenta el ortopedista que estuvo de turno que hay un paciente para colocarle un tutor, y sí, es un paciente para colocarle un tutor, pero también hay que buscar otras cosas. La muñeca izquierda, que se llama, lleva toda la tensión, hace que pase por alto esta muñeca derecha que tenía una fractura del escafoides, como les estoy mostrando acá. Afortunadamente la habíamos encontrado previamente, entonces siempre evaluar bien cuando tengan una fractura de Fernández 5, un paciente con un tramo de alta energía, no solamente el radio distal, sino también el carpo. Es muy frecuente que se pasen luxaciones del semilunar y fracturas de escafoides. Siempre que usted tenga una fractura compleja de radio distal, no se deje guiar solamente por lo agresivo que se ve la fractura del radio, sino que recuerde la primera fila del carpo. Y como les decía, este era un paciente para un tutor, pero para un tutor interno. Hoy por hoy, ustedes pueden encontrar muchas veces estos casos que usted los trata de organizar por el ligamento taxis, les va muy bien con una splint plate. Una splint plate no es más que una placa LCP 3.5, la cual usted desliza subcutáneo en un plano submuscular, abriendo el compartimento extensor del cuarto compartimento extensor, y lo puede fijar al segundo o al tercer metacarpiano, dependiendo de lo que usted necesite de cuadrar el ligamento taxis. Claramente tenía una lesión severa de la estiloides cubital, que al tener una lesión tan severa, la estiloides cubital también la tenemos que fijar, porque ya hablamos que esta columna no solamente nos da estabilidad, sino también fuerza. Entonces, no olvidar la columna cubital cuando el paciente tiene una fractura inestable. ¿Cuáles son las fracturas inestables de la estiloides cubital? Aquellas que están en la base, severamente desplazadas, o que en el posoperatorio, en el transoperatorio, usted evalúa la radiocubital distal y la encuentra inestable respecto a la mano contralateral. Muy bien, una vez fijado entonces, podemos darle a este paciente un tratamiento definitivo con una adecuada restitución de la superficie articular, y en el otro lado pues le hicimos el radio distal y el escafoide, sin olvidar siempre la primera fila del carpo. Escafoide y semilunar es uno de los más después de que usted tiene una fractura Fernández 5, porque se pasa por alto y vienen muchas lesiones iatrogénicas, muchas complicaciones al paciente, muchos problemas médico-legales si se le pasan por alto. Esta splint plate es importante que se deja solamente de 4 a 6 semanas. No lo debe dejar más tiempo porque si no genera una enfermedad fracturaria. Más adelante les mostraré un caso, si tenemos tiempo, donde un paciente de estos por la pandemia no se le pudo retirar la splint plate, se le retiró la splint plate a los 3 meses después de haber puesta y había hecho una osteopenia importante del hueso, pero pues ya está en rehabilitación. Este es otro caso para un tutor. Entonces tenemos un paciente con una fractura severa. Observen cómo tratamos de hacer ligamento taxis, pero no es suficiente. Entonces lo que hacemos es hacer una tomografía. Después de hacer la tomografía y evaluar bien qué tipo de lesiones tiene el paciente, hacer un planeamiento quirúrgico adecuado, la llevamos a cirugía para una reducción abierta y una osteosíntesis. Por lo tanto, es importante dejar como mensaje que el tutor externo, como manejo definitivo del radio distal, tiene muy escasas indicaciones y básicamente todo depende de unas fracturas abiertas, grado 3B, que tienen un defecto de cobertura mientras se hace un tratamiento provisional, o si se va a ir definitivo, sabemos que tiene entonces bastantes complicaciones. Y este es el control del mismo paciente a los 3 meses. Muy bien, entonces, primer punto de reconocimiento nosotros como ortopedistas que vamos a enfrentarnos a una fractura radiodistal compleja. Hay que entender la fractura. Si uno no entiende una fractura es muy difícil fijarla. ¿Cómo podemos entender una fractura? Con una radiografía contracción, que cada vez se hacen menos, pero usted puede hacer una maniobra gentil cuando está colocando la férula, la cual le va a ayudar a poder organizar un poco los fragmentos, o un ataque. Una vez usted tiene la posibilidad de buscar esos fragmentos, la estiloides radial, el fragmento dorsocubital, el fragmento central, los clásicos fragmentos de melón, usted puede saber bien qué es lo que quiere realizar. Entonces este es el caso. Un paciente de 20 años, una caída, el paciente presenta, además es un paciente muy funcional, se presenta con estas radiografías y muchos dirían, pues esto no vale la pena hacerle una tomografía. Ya cuando yo estaba haciendo la residencia, en el año 2006 hicimos este estudio que está publicado en la revista de las COS con el doctor Suárez y Aida, en el cual se evaluaba que el 33% de los pacientes que tienen una fractura de radio distal, usted se le puede pasar por alto un trazo intraarticular si no tiene un ataque. Entonces el ataque, así como si yo le pregunto a cualquier cirujano de rodillas si le pide una fractura Chasker independiente del nivel de un ataque, para un radio distal, un ataque es muy valioso si usted tiene cualquier tipo de duda. No estoy diciendo que todos los radios distales requieran TAC, pero sí aquellos que usted no entienda la fractura, como empezamos hablando. Entonces ya al saber que este paciente tiene un Barton dorsal con un fragmento dorsocubital, ya sé que mi vía de abordaje no puede ser una vía volar. Entonces no todas las fracturas de radio distal, doctores, se solucionan con una placa de ángulo variable por palmar.
incluso cada vez menos, como vamos a ver adelante. Este caso entonces requiere pintar bien, hacer un abordaje dorsal, que si usted no está muy familiarizado, pinte, entre el tercer y cuarto compartimento extensor, identifique los trazos que usted ya había hecho en el planeamiento y vaya con unos principios para que usted genere la estabilidad que está buscando. En este caso le pusimos una placa de soporte, encontrando una estabilidad absoluta y una restitución de la superficie articular, porque pudimos comprimir también con esta placa tipo Botres el fragmento dorsocubital. Posteriormente hacemos la reparación y aquí viene el principal problema. Si usted entonces no entiende bien la fractura, va a tener muchos problemas. Ahora, el implante que usted utilice tiene que ser el implante adecuado. Si no, usted puede terminar utilizando placas y tornillos en una peor forma de la que lo hubiera hecho la misma biología del paciente. ¿Cuál es el fragmento clave en una fractura de radio distal? Esta es una pregunta relativamente reciente y el fragmento clave es la columna intermedia. Cuando hablamos de la columna intermedia, que muchas veces ustedes se concentran en fijar la estiloides radial y se les pasa por alto la articulación radiocubital distal. Resulta que ya está bien sabido que el factor pronóstico de evolución del paciente es cómo queda la restitución de esta superficie articular, la de la radiocubital distal. Claro que es importante la radiocarpiana, pues la radiocubital distal es fundamental, por eso el fragmento clave entonces es la columna intermedia. ¿Y qué factores podemos tener para evitar disminuir el riesgo de falla? Entonces desmenucemos cada uno de estos por aparte. El uso del implante adecuado pues va de la mano del abordaje que usted requiera. En estos casos ustedes ven unas placas que son unas placas buenas, que el problema no es de flecha, que el problema es que el cirujano escogió el abordaje incorrecto para fijar el fragmento por el lado que no es, y al contrario lo único que va a hacer es desplazar más la fractura y generar la irritación del hardware. También habituarse bien con la posición del implante. Hoy por hoy muchos cirujanos piensan que con la evolución, la tecnología de las placas, pues son más fáciles de poner, y es falso. Entre más anatómica una placa, más exige la reducción del cirujano para que ésta se adapte a la anatomía normal del paciente. El soporte subcondral es una premisa en todas las placas de ángulo estable. Básicamente lo que hacemos, independiente si es de ángulo fijo o de ángulo variable, colocar los tornillos lo más subcondral posible, sin que queden intraarticular claramente, para poder puentear esa área que tuvo ese aplastamiento, esa pérdida de ósea, ese aplastamiento, y que distribuya las cargas. Y ahí hay un punto importante: ¿cuándo utilizar injerto óseo en fracturas de radio distal? La literatura claramente lo soporta y no es necesario siempre y cuando usted aplique un implante de ángulo estable en una adecuada posición subcondral. La biología de este paciente, por mayor que usted le quede el defecto metafisial y después de reducir la superficie articular, va a hacer que el paciente consolide independiente de la edad, por lo cual la aumentación con sustitutos óseos no es necesaria en el radio distal. Este es entonces otro caso, un caso con clavos, con placas, con tornillos, pero no se fijó el fragmento que se estaba buscando. Eso hace que el cirujano requiera entrar a hacer una fijación de fragmento específico para poder restituir lo que se está buscando. Entonces no es con placas y tornillos que se arreglan las fracturas complejas de radio distal, es con abordajes y planeamiento quirúrgico. ¿Cómo evitar entonces los tornillos intraarticulares? Recuerde que las placas de ángulo variable claramente nos van a dar una ayuda extra, pero también nos van a permitir errores en cuanto al direccionamiento de los mismos. Y no olvidar que los tornillos intraarticulares no deben quedar en la radiocarpiana, sino tampoco en la radiocubital distal, porque va a bloquear la prosupinación y le va a ir muy mal. Muchos ya conocen la línea de las aguas, la repito, es la zona fibrosa después del pronador cuadrado, y esta es una imagen mía donde le dije en una cámara y un celular al residente que tomara una foto de la línea de las aguas. Ahí se ve perfectamente. ¿Cómo hago yo para poder ver esa línea de las aguas que estoy ahí mostrándoles? Yo siempre hago la disección del radio distal con bisturí, no con un FRI, ni con un elevador de periodo, ni mucho menos un COP, porque lo que estoy buscando es una identificación precisa de mis fragmentos para poderlos reducir. Y esa es la línea de las aguas. Esa caída que ustedes ven ahí es la parte donde ya el teardrop empezó a funcionar, y eso me va a delimitar a mí que si me voy más allá voy a tener problemas, como vamos a ver más adelante. ¿Qué estrategia de reducción tenemos la mayoría de los cirujanos de mano al reducir una fractura de radio distal? Es utilizar la placa. Si tengo una placa que es anatómica, pues aprovechemos que tienen la anatomía para restituir las medidas radiológicas. Es decir, primero fijo la columna distal, los tornillos bloqueados, y decubital a radial, y posteriormente bajo mi placa la diáfisis y la centro para lograr la altura radial.
como podemos ver en estas imágenes. Esta es una excelente estrategia para fracturas de radiodistales y es muy diferente a lo que uno observa con alguna frecuencia en algunos ortopedistas, que lo que hacen es poner la placa, colocar un tornillo en el orificio ovalado y empezar con esa placa para arriba y para abajo y un intensificador de imagen. Acuérdese que esto es una fractura articular y como toda fractura articular, bien lo dice la O, necesitamos una reducción anatómica para una rehabilitación temprana. Y la reducción anatómica no parte en colocar la placa, la metáfisis o la diáfisis, parte en fijar bien los fragmentos articulares. ¿Cómo miramos que esos fragmentos articulares no me queden intraarticulares? Entonces, es excelente esta proyección, que es una lateral verdadera, donde lo que hacemos es corregir la inclinación radial y se llama la proyección en foseta o proyección lateral verdadera, en la cual usted inclina su muñeca 11 grados para corregir esa altura radial 11 a 22 grados y poder ver bien la superficie articular como se observa en la imagen. Esto le va a permitir a usted que muchas veces usted piense que el tornillo que ve intraarticular realmente no está y nos permite evaluar bien esa imagen B, que es el tear drop o la gota de lágrima, que es un fragmento específico del cual también hablaremos más adelante. Aplicar la placa adyacente a las líneas aguas es fundamental si no queremos ver lo que está señalando la flecha verde, que es una ruptura del flexor pollicis longus. La placa está más vista a la línea de las aguas, está representada con el negro, y lo que termina siendo es una ruptura del flexor del pulgar, porque la placa va a alterar el cabalgamiento del flexor pollicis longus sobre el radio. Esto ya está claramente estudiado, Son lo estudió y muestra que si una placa, que recuerden que las placas bloqueadas pues no nos van a hacer compresión al hueso del tornillo, porque el tornillo se va a bloquear en la placa, y al quedar esa placa levantada, como se ve en esta imagen, es una placa que va a irritar los flexores. Por volar hay muchas estructuras también, no solamente por dorsal se irritan los tendones con el material de osteosíntesis, por volar no solamente se pueden irritar los tendones, sino también el nervio. Entonces, esa fijación al hueso tiene que ser una fijación en el íntimo contacto para evitar una lesión del flexor pollicis longus, que realmente es muy frecuente y es el principal motivo de consulta de los pacientes para hacerles el retiro de material de osteosíntesis del radio distal, que es la tenosinovitis de los flexores. Este es un caso que hice por Walland, donde les quiero mostrar cómo la paciente no tenía una posibilidad de una flexión del pulgar, extendía muy bien pero no flejaba, y la radiografía muestra cómo la placa está separada, irritando el flexor pollicis longus, y cuando entro a cirugía me encuentro un FPL que está con rupturas parciales, elongado, con una limitación severa para la movilidad, que al yo pedirle a la paciente por técnica de Walland que me mueva, encuentro una disfunción severa del flexor pollicis longus. Miren cómo ahí cuando doblo con el instrumento sí lo puedo hacer, ¿sí? Entonces es un tendón que se elongó patológicamente, culpa de una mala aplicación de una placa de radio distal. La paciente tuvo que ser llevada entonces a una cirugía, no solamente de retiro de material de osteosíntesis, sino también para poderle corregir la disfunción que tenía el flexor pollicis longus. Entonces, esto nos habla de que no es indemne esa limitación de colocar mal la placa. Y las fracturas de radio distal se pueden acompañar también de lesiones tendinosas. Este es un caso común y corriente, un accidente de tránsito en moto. El paciente llega con una fractura de radio distal, pero también, además de la fractura de radio distal, el paciente tuvo una ruptura traumática del EPL. Entonces, también lo hago por Walland para poder evaluar bien la posición del... Ahí le digo al paciente, estire el pulgar y mire cómo se mueve el cabo proximal, me ayuda a identificarlo. Luego voy, ahí tengo abierto el retináculo extensor, ahí tengo el EPL que está recogido, por lo cual tengo que elevar el pulgar del paciente para que se me pueda presentar bien el EPL. Entonces, siempre que tenga una fractura de radio distal, doctores, también evalúan los tejidos blandos, ¿sí? Entonces, es una excelente aplicación del Walland, que son las lesiones asociadas, en este caso, a los extensores. Ahí tengo una fijación provisional del radio distal, pero el radio distal ya lo tengo también ya después fijado con la placa, como se puede observar ahí, para poder hacer una movilidad temprana también en el paciente y una buena rehabilitación. Observe cómo mueve ya el pulgar sin ningún problema, y en ese video lo que quiero mostrar también es la estrecha relación del flexor pollicis longus con la placa. Entonces, las placas de ángulo variable por volar, que son nuestro caballito de batalla, tienen que ser siempre correlacionadas con esta diapositiva. Esta es la imagen y el artículo clásico de Song, donde muestra que la posición del implante va a ir directamente relacionada con la lesión del flexor pollicis longus. Y este caso también, donde hago un retiro de material por Walland,
Miren cómo el flexor pollicis longus está en estrecha relación con la placa. Es decir, que esa línea de las aguas y la posición de la placa es fundamental. Este paciente, una vez se le retiró la placa, se le quitó el dolor tan severo que tenía en todo el pulgar. Muy bien, y ya el resultado final del paciente que les hablaba, con la tenorrafia del extensor, con la acetaplastia del retináculo extensor y también la osteosíntesis de radio distal, todo realizado por Waller. El ángulo variable obviamente es favorable para nosotros, pero también si no lo inclinamos bien, pues nos va a llevar a posiciones intraarticulares de los tornillos y a lesiones en el paciente. Hablemos de la fractura de Barton volar. Entonces, si tengo una fractura de Barton volar, claramente lo que tengo que hacer es, ahí sí, aprovechar mi placa y fijar con el tornillo cortical para hacer un botre y poder restituir la superficie articular. Y este es el caso. Esta es una paciente de la semana pasada que tiene una fractura de Barton volar, que la tomografía me confirma que es un trazo intraarticular complejo, que es una paciente supremamente joven, 40 años, se cae jugando tenis y necesito yo entrar a hacer una fijación de este fragmento. ¿Cómo hago yo para fijar bien este fragmento? Pues sencillo, utilizo mi placa para darle compresión, verifico que esté bien en la línea de las aguas y eso me ayuda a restituir la superficie articular anatómicamente, respetando mi línea de las aguas para que el flexor pollicis longus no le vaya a molestar a nuestra paciente. En este caso, la paciente también tenía una fractura de la esteroides cubital, pero de la base, y que al realizar movimiento del baloteo del lado cubital del puño no presentaba inestabilidad. Las fracturas Fernández 3 o die punch, las AOC, siempre las van ustedes a encontrar radiológicamente porque se ensanchan en la AP y en la lateral. Si usted encuentra una radiografía de un radio distal ensanchado al radio tanto en la proyección AP como en la proyección lateral, es porque tenemos una fractura con un severo compromiso articular y donde tenemos que entrar a hacer, bien sea por maniobras de Orbay o artrotomías dorsales, una restitución de la superficie articular. Este caso es un caso de hace 15 días, donde usted ve ensanchada en la AP y en la lateral el radio, y al ver en la AP y en la lateral ensanchado el radio distal es porque la combinación articular es severa. Si tenemos una combinación articular severa, sabemos que nuestra estrategia quirúrgica no puede ser ir a colocar placas y tornillos sin ni siquiera haber restituido nuestra superficie articular. Primero tengo que concentrarme en cómo restituir esta superficie articular y luego ahí sí fijarla. Entonces seguimos adelante y en este caso hago una reducción secuencial como les mostraba en la imagen. Entonces restituyo mi superficie articular, doy una estabilidad provisional con los pines, empiezo por este que es el tornillo más cubital de la rama distal. Miren que no he fijado nada aquí en mi diáfisis. Al fijar primero el tornillo más cubital de la placa y empezar a fijar todos mis tornillos subcondrales, sé que ya restituí aquí mi superficie articular. Si tengo restituida mi superficie articular, ahí sí procedo a centralizar mi placa y al centralizar mi placa acabo de ganar esta altura radial que me hacía falta para poder hacer una restitución anatómica de la superficie articular con una osteosíntesis lo suficientemente estable. Entonces ahí aprovecho mi placa para hacer una restitución y hago una paréntesis para decirles, doctores, que las placas de radio distal tienen que tener mínimo 4 tornillos distales fijando en la parte subcondral. Menos de 4 tornillos es insuficiente la fijación. Y otra cosa que me sorprende es que la gran mayoría de los ortopedistas prefieren las placas de radio distal angostas. No, doctores, es mejor utilizar una placa ancha para que usted tenga toda esa parrilla de fijación. Es decir, las placas anchas son aquellas que tienen mínimo 5 orificios en el lado más distal de su línea para que me pueda cubrir bien desde la columna intermedia hasta la tiroides radial. Es mejor poder utilizar todo que quedarse corto. Y recuerden que el radio distal es un trapecio. Al ser un trapecio, es muy importante que cuando fije los tornillos, recuerde que el tubérculo del isquio le puede dar una falsa sensación de que el tornillo está en adecuada longitud, pero puede haber pasado la cortical dorsal y hacer una lesión del tercer y cuarto compartimento extensor, porque en la lateral pura usted va a ver que el tornillo no pasó la otra cortical, pero cuando usted hace una proyección sky view, como la que usted está viendo acá, hay una ruptura muy frecuente de los tendones extensores. Aquí la particularidad es que hay dos escuelas, aquellas que no brocan la cortical dorsal
Yo prefiero brocarla por sobre todo las fracturas. Usualmente cuando me dejan una fractura radial es porque es muy compleja, y al brocar la cortical dorsal me permite manipular mejor el fragmento. Lo que sí es que después de medir, resto 2 milímetros y nunca coloco el tornillo exacto de la medición, sino 2 milímetros menor para evitar quedar intraarticular. Si usted le resta estos 2 milímetros, es probable que usted no quede intraarticular como en estos casos, donde está justo en el transducto del EPL y con seguridad hace una ruptura del EPL. También es importantísimo el sentido común. Este es un retiro material que hice en una placa de las antiguas de 3.5, donde pues el cirujano le dio en 2 tornillos 12 y en el otro le da 16, ¿por qué el otro le tiene que dar un 26? Entonces usted ya sabe que hay algo más si usted tiene que dar de un tornillo a un tornillo. Usualmente se necesita mayor de un tornillo de 22 milímetros en la población colombiana. Y la innovación y la evolución de la tecnología en las placas y la industria no nos hace mejores cirujanos, doctores, al contrario, nos exige ser más cuidadosos con nuestra reducción, porque las placas no nos van a solucionar por sí solas el problema. Vamos a necesitar nosotros un mejor conocimiento de la anatomía para evitar lesiones diatrogénicas. Y como empezamos hablando en esta charla, como el radio distal es terreno de todos nosotros, pues todos nosotros deberíamos de saberlo hacer bien para evitar unas malas aplicaciones de la placa, para evitar unas malas elecciones del implante. Esta es una paciente de 41 años que ustedes pueden observar que es una tipo Fernández 3, un die punch. Está ensanchada en la P y está ensanchada en la lateral. ¿Qué necesito yo hacer entonces? Una fijación de fragmento específico. Si usted utiliza lupas, bien; si no, asístase con intensificador de imágenes, pero por sobre todo, como la imagen del medio, observe sus fragmentos. Las fijaciones del radio distal deben observarse bien los fragmentos y observarse bien las reducciones para que tengamos unos buenos resultados. De lo contrario, no vamos a tener una buena redistribución de la superficie articular. Este es un caso donde el paciente tuvo una fractura bilateral. Aquí les voy a mostrar solo el lado izquierdo, que es la diferente, donde vemos en la TAC que tiene una conminución severa dorsal, pero también de la columna lateral. Entonces, aquí ya sabemos que están comprometidas 2 columnas, y fijarla por volar con una placa volar, ¿qué voy a fijar si miren que ni siquiera se ve la fractura por volar? Esto me hace a mí entonces hacer un planeamiento juicioso, y miren que las radiografías no se ve tan maligna. Mire cómo me cambió el panorama con esta TAC, cómo encuentro una conminución, un colapso, un escalón de más de 2 milímetros, y para poder reducir esta fractura, sé que por volar no voy a poder. Tengo el carpo incluso metido dentro del radio. Entonces, este paciente necesita un abordaje dorsal. Por dorsal, usted puede hacer perfectamente una artrotomía, y mire aquí, por ejemplo, cómo abro yo la artrotomía para poder reducir mi superficie articular correctamente sin hacer una lesión mayor. Con el abordaje, hacia un buen abordaje, puedo perfectamente levantar la superficie articular y fijarla como en la imagen de la derecha. Utilizo un sistema de fijación de radio distal de fragmento específico, que es muy importante que en todos los hospitales no solamente esté la típica placa de radio distal palmar, sino que tengan la opción ustedes de utilizar un implante de fijación de fragmento específico, donde entonces entro, miren lo distal que tengo que poner este tornillo para poder fijar bien la columna dorsocubital, y en el lado derecho es un segundo abordaje. Lo que ustedes ven con el Bessel loop azul es la protección de la rama sensitiva del nervio radial, y la fijación por la columna radial, lo que me hace poder ir bien a los fragmentos que estoy buscando para reducirlos correctamente y hacer una fijación de fragmento específico que se escapa a las placas de ángulo variable palmares, que no hubiese podido hacer la restitución, sacar ese carpo de ahí y colocar un adecuado soporte subcondral. Las fracturas de la columna radial, las Fernández tipo 4, siempre miren que no tenga una lesión del ligamento escafocemilunar asociado. Usualmente las fracturas tipo Schoeffer o las fracturas Fernández 4, las de la tiroides radial, tienen un compromiso de los ligamentos radiocarpianos. Puede ser una lesión asociada de una fractura del escafoides, o una lesión asociada de una luxación del semilunar, o una lesión del ligamento escafocemilunar. Y si usted no entiende la fractura, hágale TAC. Entonces, este paciente le pide una tomografía, entiendo bien qué fragmentos tengo, sé que con una placa de ángulo variable volar no voy a poder fijar esos fragmentos. Tengo un fragmento del teardrop, que es el fragmento que ustedes ven acá. Este es el fragmento del teardrop que no me va a fijar con una placa de ángulo variable, porque ya hablamos que la línea de las aguas termina acá. Entonces no puedo llevar la placa más adelante porque no voy a poder fijar, y el implante no está diseñado para eso. Cuando sé que es un fragmento específico,
entonces puedo hacer maniobras. En este caso necesitaba una reducción buena, necesitaba dejar bien, esto es un paciente joven, miren cómo el teardrop, cómo pasó la línea de las aguas. Esto que ustedes observan acá es la línea de las aguas y la fractura está más allá de la línea de las aguas. Una vez tengo restituido mi superficie articular, ustedes pueden observar cómo empiezo como a dar el soporte subcondral, incluso vea la conminución y la compactación tan severa que tenía, que parece que no tuviese stock óseo por el lado inferior, pero todavía tenía esta fractura de la estiroide radial, por lo cual tuve que colocarle también una fijación y hacer una segunda vía por un abordaje de la columna radial para poder tener estos resultados que me permitan al paciente hacerle los principios AO, una reducción anatómica de la superficie articular con una estabilidad suficiente para una rehabilitación temprana. Un caso más, una señora con una caída en motocicleta. Si yo le pido a este paciente, uno dice, no, pero es una fractura tipo Colles, eso ahí no hay nada de qué preocuparse, pongámosle una placa volar que es suficiente. Y observen cómo me cambia el panorama al hacerle las tomografías. Encuentro una conminución dorsal severísima, con una luxación hacia dorsal del semilunar, con una pérdida de la congruencia de articulación radiocarpiana. Entonces, para la conminución dorsal utilizo una placa en parrilla para hacer un botres, pero también tengo un trazo volar, entonces le puedo colocar una placa palmar y una placa dorsal para poder tener estos resultados, que es lo que uno debe buscar, una restitución anatómica de la superficie articular, y sobre todo al paciente lo que le importa es el resultado funcional. Más que el resultado radiológico, es que usted al paciente le pueda dar la calidad de vida que tenía antes. Las lesiones de la muñeca son muy discapacitantes y desafortunadamente hay quienes piensan que con un yeso así la radiografía se vea mal, el paciente queda bien. Y es usualmente porque esos pacientes no les hacen el seguimiento suficiente, como este caso que estábamos hablando de que el tutor externo para el uso definitivo del radio vital no es bueno. No solamente no es bueno porque genera rigidez, sino porque en este caso además quedó luxada la muñeca. Y si hacemos una tomografía encontramos que el semilunar está en la parte posterior con el fragmento que no se fijó, y este paciente ya tenía 3 meses de evolución, por lo que tuvimos que hacer una osteotomía intraarticular del radio, una reducción del semilunar con el radio. Vemos que ya empezamos a restituir anatomía y hacer una fijación por dorsal, porque este paciente necesitaba ese tipo de abordaje. Miren que la gran mayoría de los casos, de estos casos complejos, no han sido con una placa de ángulo variable volar de combate. Hemos necesitado fijación con un set de fragmentos específicos. También es muy común hoy por hoy que las fracturas de radio distal se extiendan a la diáfisis. No tengan miedo, doctores, de utilizar placas largas. Lo importante es darle al paciente la solución que requiere, la estabilidad suficiente para poderlo rehabilitar tempranamente. Creo que ya se nos va agotando el tiempo, entonces no me voy a detener mucho, pero ya también hay técnicas para hacer cirugías con técnicas MIPO que se pueden utilizar para fracturas de radio distal en pacientes que ustedes vean que tienen un buen stock óseo, todo buscando una rehabilitación más temprana. Y la asistencia artroscópica es especialmente importante para las tipo B porque me permite a mí también hacer un muy buen control de la reducción, y lo puedo hacer una fijación con el instrumento que quiera, siempre y cuando fije bien la muñeca. Finalizo con este caso. ¿Por qué fallar en planear es planear fallar? Este es un campesino de nuestro país típico. No tiene pensión, tiene 70 años, está en el campo, tiene que trabajar, tuvo esta fractura de radio distal. Esta es la primera fractura. Entonces los invito a que hagamos el ejercicio en casa de qué tipo de fractura tiene. Sí, es un tipo Colles, pero miren que también tiene un trazo intraarticular. Entonces, no se pueden tomar decisiones con radiografías inadecuadas. Este caso es una radiografía con férula con la que tomaron la decisión. Lo llevaron a cirugía y observe que el fragmento distal, el fragmento dorsal no quedó estable. Observe que la radiocubital distal no quedó congruente. Observe que la placa es una placa que apenas tiene 3 tornillos para poner aquí distal. No pudimos aprovechar así sea un cuarto tornillito para poder restituir esta columna intermedia, y tampoco se fijó el fragmento dorsal. ¿Qué pasó? Pues que el doctor esperó para que esto consolidara, pero esto no iba a consolidar porque nunca se fijó el fragmento que estaba generando la mayor inestabilidad, y se empieza a desbarrancar, como decimos nosotros coloquialmente. Aquí hay que actuar. Desafortunadamente se siguió esperando, y sabíamos que pues si se seguía esperando se iba a seguir colapsando. Tiene 70 años, necesitaba una estabilidad para poder dejar que la biología funcionara.
El doctor lo lleva a una revisión ya al ver este tipo de lesiones, pero la revisión también es una revisión inadecuada. Es una revisión que no nos da la estabilidad ni la revisión de la superficie articular, y este es el paciente que nos llega a la consulta ya un año después de su lesión, con 2 cirugías previas, sin tensión, teniendo que trabajar, y como agravante en la mano contralateral tenía una amputación del cuarto y del quinto dedo y el segundo y el tercero parcial, con esa muñeca, con esa deformidad. Desafortunadamente ese paciente tuvo que ser llevado todo el capaño y una artrodesis de muñeca, pero con una buena función. Lo que nos deja de enseñanza es que debemos planear. El radio distal no lo podemos menospreciar. No es un radiecito, así como no hay un tobillito, así como no hay un dedito. Todas las fracturas pueden generar muchas discapacidades en nuestros pacientes. Hay que entender la fractura de radio distal como toda fractura. Estoy seguro que ustedes a un acetábulo no se meten sin haber visto un ataque, sin haber hecho un planeamiento. Pues el radio distal es lo mismo, con la única diferencia de que es mucho más frecuente que las fracturas de acetábulo. Observe la línea de las aguas, conozca que no solamente es o yeso o placa de ángulo variable, hay métodos alternativos para fijar fragmentos específicos por abordajes específicos, y utilice siempre muy buenas inmovilizaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. Excelente charla. Creo que fue muy didáctica para todos. Vamos a comenzar por algo yo he tratado de recopilar las preguntas. Uno, usted ha trajinado mucho con las fracturas de radio. Si tuviera la oportunidad de diseñar una placa, ¿cómo la diseñaría para fijar las fracturas? Y de las que usted diseñaría, ¿cuál cree que es la mejor del mercado? No tenemos aquí patrocinio de nadie, podemos Perfecto. hablar. ¿Cuál es la mejor para usted? Primero, su diseño, y dos, ¿cuál es la que más se parece a ese diseño? Bueno, muy bien. Entonces es una pregunta que debe una respuesta muy clara, y la respuesta clara es que dependiendo del tipo de fractura debería yo de tener un arsenal. Por ejemplo, doctor Vargas, usted hace un hombro, usted entra a cirugía con la placa de ángulo estable, entra a cirugía con la opción de prótesis, entra a cirugía con suturas de anclaje, entra a cirugía. Yo estoy seguro que usted a una NIR 4, usted no se le va a entrar con una sola placa. Usted hace el planeamiento y dice, dependiendo de los hallazgos, miro qué camino tomo. Para mí la mejor casa es aquella que tiene en la parrilla no solamente una placa de radio distal que tiene unos tornillos gigantes y que solamente puede fijar 3 o 4 tornillos distales, sino una casa que me mande las placas de ángulo variable anchas y angostas, cortas, estándar y largas, y la posibilidad de fijación de fragmentos por el lado dorsal. Esa yo empiezo a pensar que es una casa seria. Y conozco muy buenas casas, no solamente suizas, alemanas, ni americanas. Conozco muy buenas casas de fabricación china que tienen esa solución, que saben que el paciente del radio distal cada día es un paciente que viene en la motocicleta más rápido, que estaba haciendo downhill, que estaba haciendo un deporte, que puede ser cirujano, y que lo que necesita es que dependiendo del planeamiento que yo haga, vaya a ser la fijación del fragmento específico. A veces se cree que fijación de fragmento específico es un tornillo canulado o un tornillo tipo Herbert o una placa exótica, ¿no? Y una fijación de fragmento específico es una fractura de coles que voy a fijar con una placa de ángulo ni siquiera variable, puede ser de ángulo fijo. Pero si yo sé que tiene un buen perfil, una placa con un perfil bulky, pues me va a dañar los flexores. Estoy seguro que muchos de ustedes hacen retiros de material de radio distal. Retire, yo tengo casos, pues si tenemos tiempo para mostrar retiros de radio distal terribles. O sea, así como cuando usted hace un retirito de un número, un retirito de un fémur, los retiritos, entre comillas, de radio pueden ser catastróficos. Entonces, pues también tiene que ser una placa de una buena calidad para que usted la pueda retirar. Si usted me pregunta a mí entonces específicamente qué detalles técnicos le pediría yo a la casa, es que tenga placas que sean de un perfil adecuado, que no sean muy bulky, que tenga la opción de hacer una fijación de fragmento específico, llámese columna radial, llámese abordaje dorsal, y que tenga también la opción de colocar fracturas con placas largas. Hoy por hoy cada vez vemos más esas fracturas metafísicas que se extienden al antebrazo. Entonces, usualmente las casas serias, o que más que serias, que se cuentan con asesores técnicos serios, se dan cuenta que ya hay que buscar no solamente la placa de ángulo variable convencional. Ok, perfecto. Ya en cuanto al diagnóstico, la resonancia, ¿alguna utilidad en No, algún caso? Nunca no, resonancia. la resonancia no, porque la resonancia me va a encontrar unas lesiones ligamentarias que ya las puedo empezar a ver en la radiografía o en la TAC. La TAC sí me parece fundamental,
A mí me gusta mucho lo que dice el doctor Pesa antes, de que el radio distal es una platillo tibial, de que usted lo único que tiene que hacer es observar, y yo estoy seguro que ningún cirujano de trauma o cirujano de rodillas ya no tiene unos platillos tibiales sin una adecuada tomografía. La resonancia magnética yo se la reemplazaría más bien, si le dejan el caso a un experto, por una artroscopia, una asistencia artroscópica, que en las lesiones puntuales en este caso sería para ayudarte de una vez a reparar el fibrocartílago triangular o para ayudar a controlar la reducción de la superficie articular. Específicamente, porque esa era la otra serie de preguntas, precisemos la artroscopia. O sea, ¿cuándo yo no entro a cirugía sin artroscopia? ¿O siempre debo tener la artroscopia a la mano? ¿O Nada, ocasionalmente lo hago? nunca necesita usted tener la artroscopia a la mano. Nunca va a ser usted que diga, no, es que yo no me meto a hacer esa fractura de radio porque no tengo la artroscopia. Porque usted, desde antes de que existe la artroscopia, podría hacer reparaciones del fibrocartílago triangular abiertas. Ahora, yo le cambio la pregunta, ¿cuándo se mete a hacer usted un radio distal sin intensificador de imágenes? Cada vez menos. Claramente el intensificador de imágenes, nosotros no dependemos de ella. El tecnólogo de rayos X es el que se encarga de manejarlo. En la asistencia con la artroscopia, que la artroscopia no es una técnica quirúrgica, es una asistencia, usted, dependiendo de su training, lo puede llegar a hacer. ¿Cuándo me meto yo a hacer al radio distal con una artroscopia? Cuando tengo una fractura B con una lesión ligamentaria asociada, para corregirla de una vez. Llámese una lesión del ligamento escaso semilunar, o una lesión o una sospecha de una lesión del fibrocartílago triangular. Pero pues la recomendación es que si tiene ese paciente que ya se fue con lesiones del carpo, busque un amigo, un colega cirujano de mano para que le ayude con ese caso, porque puede quedar divino el radio, pero si queda el carpo desorganizado, pues el paciente va a ir sin duda a una artrosis, no sé, por un snack, por un slack o por una inestabilidad del fibrocartílago triangular. Muy bien. En cuanto a inestabilidad, que es un tema relacionado con la... Hay una pregunta que me parece interesante precisar, porque creo que es muy útil. ¿Cuándo yo fijo la estiloides cubital realmente? Y en el evento que haya inestabilidad radiocubital distal, ¿cómo es el manejo entre las dos cosas que están interrelacionadas? Bueno, esa pregunta es buenísima. Yo antes era amante de fijar la estiloides cubital porque además se veía divina la radiografía. Cuando empezaron los pacientes a quejarse de mucho dolor por el implante que le había puesto, entonces yo decía, pero venga, ¿cuándo entonces tengo que empezar a fijar? Claramente no es en todas, incluso es en la minoría. ¿En cuáles debo de fijar la estiloides cubital? Cuando la radiocubital distal no me quedó congruente porque tiene un problema en el cúbito. Yo ya reparé el radio, fijé el radio, y la radiocubital distal, el cúbito me queda inestable. Ese paciente no va a tener una buena pronosupinación. La pronosupinación, Rodrigo, es más importante que la flexoextensión. ¿Por qué? Porque tuvimos el placer de traer con la Sosimano a el doctor Mar García Elías, y nos mostraba magistralmente cómo la muñeca no se mueve tanto por la radiocarpiana, sino por la mediocarpiana. Entonces, me explico. Si el paciente queda con una lesión radiocarpiana por la condrolisis o la artrosis, con la mediocarpiana va a compensar muy bien los arcos de movilidad básicos, pero la pronosupinación sí es independiente de si la radiocubital distal le quedó bien. Entonces, si yo tengo una fractura de la esclerosis cubital inestable, usualmente son aquellas que están no en la base, sino en la cabeza del cúbito, esas fracturas las necesito fijar. En cambio, las de la punta de la estiloides, si yo evalúo que después de la cirugía del radio quedó en su puesto, es probablemente una fractura estable. Si además de eso hago una maniobra de baloteo y veo que no está inestable, tampoco la tengo que fijar. Y muchas veces, si yo tengo, aquí que tenemos más de 400 espectadores, si yo tengo una fractura de radio distal y esa fractura de radio distal tiene asociada una lesión de la estiloides cubital, y esa estiloides cubital, después de que yo reduje el radio, quedó en su puesto porque era de la base, pero veo que la radiocubital distal, es en agudo lo que estoy hablando, se mueve un poco, pues sencillamente fijo con un clavo de cúbito a radio para que me estabilice y me deje en su puesto la radiocubital distal, mientras yo permito que salen sus ligamentos como todo esguince grado 2, grado 3. No es sistemática la apertura de del cúbito, solamente cuando usted ve que sigue inestable, que en la radiografía usted ve que el cúbito quedó por otro lado, y que además de eso son no de las fracturas de la base, sino de la cabeza. Las fracturas de la punta y de la base pura usualmente no se fijan cuando asociados clínicamente tienen una inestabilidad. Ok.
Otra pregunta, ¿algún lugar para los injertos óseos o sustitutos óseos en el manejo de las fracturas? Esa revisión la acabamos de hacer en el hospital con los residentes. Porque la última vez que lo revisó bien, lo revisó la doctora Constanza Moreno en un congreso de humanos, no se me olvida. Y hicimos una revisión actualizada la semana pasada y encontramos que no han cambiado los artículos. No hay ningún artículo que favorezca el uso de sustitutos óseos en el radio distal. La presión de la industria es gigante por todas puntas en radio distal, pues todavía más siendo tan frecuente la patología. Desde que la placa de ángulo estable esté en buen puesto, le va a ir bien al paciente. Esa es la respuesta de por qué muchos ancianos, que usted le quedó muy bien la reducción en una inmovilización, le quita la inmovilización, el paciente vuelve a los 4 meses con colapso completo de la muñeca, es porque pues, no tenía el ángulo estable para que mantuviese la geometría de la articulación mientras la biología hacía su trabajo. Si usted tiene un implante de ángulo estable, le queda bien puesto, la transmisión de las cargas va a pasar a través de la placa, mientras que por el lado dorsal el paciente consolida. Usualmente los defectos son dorsales porque pues, la fractura más frecuente es la tipo cole, salirse hacia atrás, el colapso metafisiario es dorsal y usualmente esa fractura la fija con una placa de ángulo estable. Esa es la explicación también, Rodrigo, de por qué el CLAMSI ya se debería dejar solamente para los pacientes que tengan buena calidad ósea. Porque una vez yo quito los clavos, que espero que sea antes de la 6ª semana, si yo no tengo una buena calidad ósea, se me va a colapsar. Perfecto. Ya mencionando el dorso, antes se usaban placas dorsales, había que lidiar con los 6 compartimientos, el retináculo extensor. ¿Cómo uno lidia con el retináculo extensor? ¿Y todavía hay alguna utilidad de usar placas dorsales? Sí, yo recuerdo muy bien mis profesores, el doctor Suárez, el doctor Pinilla, nos mostraban casos con placas dorsales con irritación severa en los tendones extensores, la famosa placa PI. Todo fue una evolución de la tecnología y nos dimos cuenta que era más fácil colocar por volar que por dorsal. Pero entonces después llegamos a esto de la fijación de fragmento específico y dijimos, venga, pero hay fracturas que sencillamente toca abrir por dorsal. ¿Cuál es la estrategia? Pinte el EPL, pinte el tubérculo de Lister y entre por el tubérculo de Lister. Ahí va a encontrar usted el espacio entre el tercer y cuarto compartimento extensor. Tenga cuidado porque acuérdese porque el tercer compartimento extensor es el EPL y el EPL hace el vector de giro justo en el tubérculo de Lister, entonces tenga cuidado con el bisturí de no cortarlo. Luxa el EPL, luxa el extensor pollicis longus, ahí le queda el cuarto compartimento extensor, ahí entra y usted puede hacer una elevación superióstica para poder manipular los fragmentos, sobre todo de la columna intermedia. Hacer una fijación por dorsal de la columna radial pura es muy difícil. Es preferible aquí hacer un abordaje como el MIPO que les mostraba para la fijación externa, con una neurolisis del nervio radial para colocar una placa de fijación de fragmento específico de la columna radial. Y es muy importante, Rodrigo, que recordemos que la única polea que tienen los extensores es el retináculo extensor. Entonces el retináculo extensor hay que abrirlo oblicuo para que cuando usted lo cierre, si de pronto el contenido es mayor que el continente, pues sencillamente usted hace una especie de Z y como usted hizo oblicuo, pues le permite cerrarlo con un poquito más de tolerancia, pero sí puede cerrar ese retináculo extensor para que no genere una disfunción tan severa a la muñeca y el mecanismo extensor. Perfecto. Ahora la rehabilitación. El dolor va aparejado a la rigidez. ¿Cómo lidia con el dolor en el La postoperatorio rehabilitación es para clave evitar y rigidez? la principal problema de las terapeutas que se ven abocadas a esto es que el doctor le dio pereza inmovilizar al paciente bien después de la cirugía, le dijo al ayudante que le pusiera una férula, le dijo al R1 que póngale una férula y termina cogiendo esa férula a todos los dedos. Y al coger la férula a todos los dedos, el pobre paciente no puede hacer ninguno de los 6 ejercicios que les mostraba en la diapositiva de la niña que se puso en el yeso, te odio yeso, porque todos los dedos quedan metidos dentro de la inmovilización. Entonces siempre, como les mostraba, los flexores están en íntima relación con las placas, los dedos tienen que quedar libres para que el flexor empiece a moverse y no genere esas adherencias a la placa que nos van a hacer que los resultados radiológicos puede que no lo dejen muy contento, pero el paciente tenga una insatisfacción muy grande que puede terminar en tenolisis, en buscar otro médico, en retiro de material, en ruptura de los tendones o en cosas más graves que lo he visto, síndrome regional complejo, contractura isquémica de Volkmann, y todos conocemos algún caso que terminó en amputación por un síndrome compartimental de un yeso circular de un radio distal. Entonces, digamos que la movilidad es el principal factor para evitar Sí, el y de dolor. pronto se me olvidó decir qué férula, si pinza y azúcar o palmar.
Solamente pinza y azúcar si tengo asociada una lesión de la columna cubital. Si tengo asociada una lesión de la columna cubital, pues requiero una pinza y azúcar para poder permitir que esta cicatrice, para poder permitir que esta sane bien. Pero usualmente, la mayoría, yo evalúo la columna cubital se queda estable después de que estabilice el radio con una férula palmar corta que me deje libre el pulgar y que me deje libre los dedos, le va a ir muy bien a nuestro paciente. ¿Cuándo usted se estresa por la rigidez? Cuando dice ya este paciente está más rígido, tengo que intervenirlo, mejorar la rehabilitación. ¿Cómo maneja la rigidez en el postoperatorio en tiempos? Que creo que es muy instructivo para la gente que está rehabilitando y no tiene mucha experiencia siguiendo los pacientes largo tiempo, al mes, a los 2 meses, 6 meses. ¿Cuándo usted considera que Sí. ya es un problema la rigidez? Depende de lo que yo le hice. Si le coloqué unos clavos o le coloqué un tutor, prepárese para hacer muchas terapias, para decirle al paciente después de las 30 terapias cómo va. Si le coloqué una placa de ángulo estable de las que hemos hablado, ese paciente me tiene que estar moviendo a los 2 meses. Primero hay que decirle que mueva los dedos. Segundo, hay que decirle que mueva la pronosupinación. Y de último, que me mueva la muñeca. Entonces, ese paciente que va llevando ese proceso y que dependiendo de lo que yo le puse, si clavos, si fue un tratamiento ortopédico también nos va a tener una rehabilitación más prolongada porque apenas hasta los 2 meses después de la inmovilización voy a empezar a mover la muñeca. Eso sí, desde el principio estoy moviendo los dedos. Yo que me he dado cuenta, Rodrigo, que la mayoría de los pacientes, si usted deja bien inmovilizados, cuando digo bien inmovilizados es que el paciente quedó moviendo los dedos y llevó a su primer control a los 8 o a los 15 días y ya está moviendo los dedos, ese paciente después va a mover su muñeca independiente de si su fijación fue muy buena o muy regular. La mayoría de las veces que el paciente tiene una mala rehabilitación es porque los dedos quedaron metidos en la inmovilización y ahí sí configura todo el panorama, toda la catástrofe, un síndrome regional complejo. ¿Cuánto esperaría yo para responderle a usted en tiempo exacto que el paciente esté moviendo? En 3 meses el paciente tiene que estar moviendo en el peor de los casos. Si yo ya llevo 3 meses y el paciente no me está moviendo, ya sé que pasó las 6 semanas para la consolidación, en el peor de los casos las 8 semanas, y el paciente ya me tuvo que haber empezado a mover por tarde a los 2 meses. Le doy el mes, tengo 3 meses, ya no puedo seguir contemplando esperar y esperar. Y hay otra cosa que es importante, las movilizaciones articulares bajo anestesia en la muñeca no van bien tampoco. Si usted tiene ese paciente, una muy buena opción es hacer una artroscopia para hacer una liberación con el shaver de todas las adherencias, para hacer también una condroplastia y evaluar bien cómo está la superficie articular. Bueno, hay espacio para un par de preguntas más. Una asociada al túnel del carpo. El nervio mediano, ¿cómo juega ahí? Hay que liberarlo No, no, rutinariamente, nunca se no, libera, ¿cuándo se libera? no. El nervio mediano es importante en el diagnóstico es la única emergencia de una reducción por tracción de una fractura de radio distal, un síndrome de túnel del carpo agudo, que ni siquiera se maneja quirúrgicamente, sino sencillamente dándole tracción y estabilizando la muñeca. Si tengo eso, el paciente probablemente le van a quitar sus parestesias. En cirugía intraoperatorio, que vamos a una liberación profiláctica del nervio mediano, no lo tendría usted por qué hacer, nunca. ¿Por qué? Porque el problema usted sabe es que se alteró toda la anatomía y la cirugía usted lo que está haciendo es destituyendo toda la anatomía radiológica del radio, lo cual por ende tiene que mejorar la entrada al túnel del carpo, no solamente los flexores, sino el nervio mediano. Entonces se vuelve más mórbida la cirugía, se vuelve una cirugía con mayor riesgo de adherencias porque usted tiene que hacer una movilización de todo el túnel del carpo, de movilizar los flexores y el nervio mediano, de más cicatriz, de más adherencias. No hay una indicación, no hay un espacio para una liberación del túnel del carpo concomitante con una cirugía de radio distal. Y por último, ya para concluir, después de esta serie importante de preguntas, ¿cuándo retira la placa? ¿O la placa si la deja ahí? ¿Qué le Casi informa siempre. al paciente con respecto a la placa? Debemos decirles que casi siempre, esa es una pregunta frecuente, todos los pacientes lo hacen y todos los ortopedistas dicen, no, solo si le molesta. Ya está demostrado que por lo que les explicaba de la línea de son, por lo que les explicaba del estrecho contacto con los flexores, las placas de radio distal usualmente casi siempre hay que retirarlas. Y cuando digo casi siempre, porque el paciente una vez se rehabilita vuelve a hacer su vida normal, pero por eso es tan importante la placa que usted le puso y tal vez la primera pregunta que usted hizo. Tenemos en el mercado cualquier cantidad de placas de radio distal, pero la gran mayoría de ellas tienen un perfil gigante, con unas paletas distales gigantes, que lo único que van a hacer es que el paciente termine en un retiro de material.
Bueno, Julián, muchas gracias. Creo que fue muy instructivo para todos. Hay presencia de básicamente 6 países latinoamericanos y la presencia colombiana, como siempre, multitudinaria. Excelente, excelente charla. Espero que haya sido muy informativa para todos ustedes y que en particular les sirva para el manejo de sus pacientes que cada día son más complejos. Nosotros antes operábamos muy poquito las fracturas, estoy hablando hace 30 años, poníamos una cosa llamada pin and plaster, poníamos reducciones cerradas, era como el estándar, pero creo que la magnitud de los traumas se ha ido incrementando de tal modo que las herramientas antiguas de manejo y la percepción antigua del manejo de las fracturas de radio ha cambiado enormemente, las lesiones ligamentarias y lo que considera el paciente un buen resultado también ha variado del cielo a la tierra. Ahora es mucho más exigente y más especializado. Entonces, probablemente nosotros como ortopedistas generales podamos manejar un gran número de fracturas, pero habrá un grupo especial de fracturas que seguramente tenemos que remitir a manejo más especializado o asesorarnos de alguien con más experiencia que nosotros. Creo que es como la parte final de la reunión. Muchas gracias a todos por su participación y presencia. Julián, muchas gracias. Estuvo todo Muchas muy gracias bien. a todos. Buenas Muchas noches gracias a todos para los todos. participantes. Que descansen. Gracias, doctor Vargas. Gracias, Scott.